Muy bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que se han unido a este webinar que hemos denominado Salud Mental en el Embarazo y Posparto, lo que todo profesional de la salud debería saber. Nos encontramos hoy, la verdad es que muy emocionados con este proyecto que estamos desarrollando en conjunto con la doctora Laura Elena Jiménez Aquino, que hoy es nuestra ponente. Y bueno, para quienes no nos conozcan, nosotros somos una plataforma de educación en el área de salud mental y estamos desarrollando diversos diplomados con aval de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como diversos cursos de especialidad para todos ustedes. Trabajamos en conjunto con nuestra plataforma, que es un directorio médico, que se denomina Medical Hub. Los invitamos a que puedan visitarnos en nuestras redes, visitarnos en nuestro sitio web. Y sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con este primer webinar diplomado de salud mental perinatal. Es para mí el día de hoy un placer introducirlos con la doctora Laura Elena Jiménez Aquino, quien será la coordinadora principal de este diplomado que estamos trabajando. Ella es médica cirujana por la Universidad de La Salle, especialista en psiquiatría por parte de la UNAM, tiene formación en psiquiatría perinatal por parte del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, es médica especialista en el Instituto Nacional de Perinatología, profesora titular de la UNAM, profesora de posgrado de alta especialidad en psiquiatría perinatal y, bueno, autora y coautora de libros y capítulos de libro. Y creo que una gran oportunidad para que podamos aprender los que no sabemos mucho de este tema de la mano de un experto que la verdad es que pues nos emociona mucho. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Bueno, en primera, muchas gracias por el espacio, por unirse, por registrarse, por todo, por estar acá con nosotros. Y la verdad es que cuando empezamos a ver como el interés, también eso siempre me alegra mucho porque creo que es un área que cada vez jalamos más y más interés en ella y que espero que se vayan uniendo más personas todavía de otras áreas que no sean solo psiquiatría y psicología, ¿no? Y creo que con la presentación va a quedar claro el por qué hablo de esto. Y bueno, pues el día de hoy voy a hablarles sobre la salud mental en el embarazo y posparto. No le pusimos perinatal de adrede, la verdad, porque cuando hablamos de perinatal algunas personas no saben qué es, ¿no? Y un poquito anécdota chistosa, cuando abrí la alta especialidad de psiquiatría perinatal, se me acercaron neonatólogos a preguntarme si íbamos a ir a hablar con los bebés, ¿no? Pensando en la perinatal, entonces por eso no le pusimos perinatal. Lo que todo profesional de la salud debe saber. Me vas a ayudar con la presentación, parece. Ok. Y bueno, ¿por qué hablar de salud mental perinatal? ¿No? O sea, ¿de dónde viene la importancia de hablar de esta etapa de la vida en términos de salud mental? Y pues viene de qué tanto se presenta, ¿no? Y, por ejemplo, de epidemiología nos dicen que una de cada 5 mujeres que cursen esta etapa de la vida, que la etapa perinatal es desde el embarazo hasta el año posparto, y ya hay cierta evidencia de que se van a ir ampliando más estos términos, porque cada vez sabemos que todo lo que significa la crianza de un hijo, pues depende todavía, no solamente es el año posparto, ¿no? Sino que se va mucho más allá. Pero bueno, una de cada 5 mujeres va a presentar algún trastorno mental perinatal. Los dos más conocidos y los dos más frecuentes son la depresión y la ansiedad perinatal. La depresión perinatal, aunque no es la más frecuente, pues es de la que más se habla, y realmente la ansiedad perinatal es la más frecuente de todas. Estas cifras o estos porcentajes que les presento son en poblaciones latinoamericanas, en donde hay mucha más, se presenta más que en otros países, porque tenemos ciertas cuestiones como específicas de nuestra población en la cual estamos pues mucho más expuestos y expuestas a temas de violencia, ¿no? A temas económicos que nos van poniendo pues en mayor riesgo. Sí, siguiente.
Y entonces, se habla mucho de esta etapa como una etapa de vulnerabilidad. A mí me gusta más llamarlo como una etapa de alto riesgo, porque pues implica muchos cambios biológicos, psicológicos y sociales que van a aumentar el riesgo de que presentemos por primera vez o se incrementen ciertos trastornos mentales durante esta etapa. Y estos cambios que son pensados para poder tener una mayor afinidad y una mejor vinculación con nuestros hijos, pues también nos ponen en ciertas circunstancias, pues, de riesgo tal cual, ¿no? Siguiente, estos cambios antes decían o pensábamos que solamente duraban durante el embarazo y ¿me ayudas con la siguiente, Al? O durante el embarazo y algunos meses posparto, ¿no? Y entonces escuchábamos que los cerebros de las mujeres y las mentes de las mujeres teníamos que regresar a lo que éramos antes, pues ya una vez que se terminara el posparto. Hoy sabemos que esos cambios son cambios que dominan durante toda la vida una vez que te conviertes en madre, ¿no? Y cuando hablamos de los cambios en la estructura cerebral, pues nos referimos a neuroplasticidad, o sea, cómo se conectan estas neuronas, neurogénesis y migración e intercambio celular en diferentes circuitos cerebrales para poder tener cambios en nuestra conducta y psicológicos para poder tener una preferencia por las crías. Esa preferencia nos hace también mediante la recompensa, tener una satisfacción al estar interactuando con ellas, pero antes solamente se hablaba de eso, ¿no? De que te vuelves adicta al bebé y entonces quieres estar con él, pero sabemos que implica muchísimas más cosas, como desarrollar habilidades cognitivas y poder planificar para cubrir esas necesidades de los hijos, ¿no? Estos cambios no solamente se realizan desde el embarazo hasta el año posparto, sino que cada vez hay más evidencia de que son a lo largo de la vida una vez que nos convertimos en madres y en padres también, pero nos vamos a enfocar ahorita en las mamás. Siguiente. Eh, entonces, la maternidad, pues es este resultado de cómo vamos teniendo esta interacción social y conductual con nuestros hijos, entre una mamá y sus hijos, que va a impactar en el cerebro y en el comportamiento de ambos. Es bidireccional, ¿no? Bebé también va desarrollando ciertas habilidades para poder generar esta interacción con la mamá. Siguiente. A este proceso, pues se le ha denominado matresencia, ¿no? O esta transición a la maternidad, que originalmente no es un concepto nuevo, ¿no? Se inició con la antropóloga social Dana Rafael, que pues desde los 70 hablaba de cómo la maternidad va a impactar en todas las conductas sociales y después la, la retoma esta psicóloga clínica Aurelia Zahn, que se ha dedicado pues a estudiar todos los procesos de la maternidad y va uniendo también el cómo va cambiando nuestra forma de sentir, nuestra forma de vincularnos, nuestras relaciones, nuestra conducta, ¿no? Y entonces vamos entendiendo que la maternidad es realmente un proceso de transformación y no solamente una etapa de vida, ¿no? Siguiente. Y esta interacción entre madre e hijo requiere de un gasto excepcional de recursos por parte de ambos, pero específicamente de mamá, en la cual tanto la atención como las funciones cognitivas, las funciones energéticas tienen que permanecer completamente alerta para estar cerca de los bebés y así centrar el pensamiento y el comportamiento, o sea, la conducta en ellos, ¿no? Este enfoque hace que nosotras dejemos de lado pues conductas básicas que en otro momento de la vida tal vez ni siquiera hubiéramos hecho, ¿no? Como no dormir, ay, perdón, se me fue la pantalla, listo, ya. Como por ejemplo dejar de dormir, no comer, ir al baño, no bañarte, ¿no? O sea, no hacer las funciones básicas que en otros momentos porque estás 100% tratando de mantener vivo pues a este ser y tratando de aprender qué es lo que te está diciendo con su lenguaje, que ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente.
Entonces, el cerebro de las mujeres, pues se convierte en esto que a mí me encanta, me da mucha risa esta imagen porque es muy real, en el cual el bebé ocupa básicamente todas nuestras funciones y queda un espacio para otras, ¿no? A esto le conocemos como pensamiento materno primario, en el cual nuestro cerebro, nuestros circuitos más bien, se vuelven mucho más afines para poder detectar señales que el bebé nos va diciendo o nos va haciendo, transmitiendo para poder tener una respuesta lo más adecuada a lo que necesita. Siguiente. Estos cambios están mediados tanto por una interacción hormonal entre estrógenos, progestágenos y prolactógenos que van cambiando desde que nos embarazamos hasta el posparto, y también de neuropéptidos como oxitocina, vasopresina, que son los más relacionados con la vinculación, y sistema de opioide endógenos, que lo que ocasionan son remodelación de las estructuras cerebrales, las reorganizan, y esto nos hace tener una mayor atracción y sobre todo una mayor capacidad de respuesta a las señales sensoriales de un recién nacido. No necesariamente, bueno, aquí me adelanto un poquito, no necesariamente es de nuestro, ¿no?, hijo, o sea, pensando en que lo gestamos, también esto sucede cuando tenemos una interacción con un hijo, por ejemplo, que adoptamos, ¿no? O los abuelos con los hijos, o los tíos con los sobrinos, ¿no? O sea, cuando tenemos esa interacción, a eso se refiere. Siguiente. Entonces, la conducta materna, pues ya no se concibe como un proceso de estímulo-respuesta en el cual una persona, una mujer o un hombre se vuelve adicta a un bebé y entonces por eso quiere estar con el bebé, sino que lo entendemos como un proceso muchísimo más complejo en el cual distintas funciones mentales están involucradas, como por ejemplo la percepción, ¿no? Para poder detectar todos estos estímulos que lanza bebé y poderlos interpretar y tener una conducta. La motivación para mantenernos en ese estado de alerta, en el que cambie nuestro sueño, en el que podamos solamente como mantenernos al pendiente de lo que bebé necesita, el aprendizaje, porque tal vez alguna mujer toma algún curso sobre qué hacer, ¿no? Un psicoprofiláctico, en donde te dicen, mira, los bebés están tal, tal y tal y tal, y entonces si bebé llora, tú haces estos 5 pasos, pero conforme vas aprendiendo, pues tu bebé lanza diferentes señales que te van diciendo, esto es hambre, esto es sueño, esto es hartazgo, ¿no? Esto es demasiado sueño y entonces ya viene el llanto horrible, etcétera, ¿no? La flexibilidad conductual, porque si no existe la flexibilidad, pues nos quedamos tal vez tratando de hacer siempre la misma conducta sin modificarla para poder tener una respuesta en bebé, la toma de decisiones y la respuesta motora, que a mí siempre me impacta mucho el cómo cambia hasta nuestra respuesta motora, ¿no? O sea, mujeres que en la vida yo jamás he cachado un balón, ¿no? Ni que mi vida dependa de ello, pero a mi hijo sí lo cacho, ¿no? Y eso nos pasa porque esta respuesta motora pues también se ve modificada. Siguiente. Entonces, pues todo esto, la combinación de estas modificaciones entre el afecto, la motivación y la cognición, pues dan paso a algo que conocemos como la conducta materna. La conducta materna se va alimentando de la interacción con bebé. O sea, bebé lanza una señal, ya sea un gesto, un sonido, un movimiento, un llanto, ¿no? Y la madre lo interpreta y atiende esa necesidad de bebé, y esto hace que la conducta materna se continúe, ¿no? Entonces, normalmente, conforme esta interacción eh, va progresando y las mujeres tenemos mayor capacidad de interpretación de lo que bebé está necesitando, pues se va alimentando, ¿no? O sea, ya no lo cargo, por ejemplo, igual cuando escucho y digo, ese es de sueño, ya no lo cargo para darle de comer primero, ¿no? Sino que intento dormirlo. Entonces, por eso se retroalimenta a sí misma para que esta necesidad sea atendida de una manera muchísimo más efectiva. Siguiente. Em, Hay muchas estructuras involucradas en esta, pero en este cambio, en esta forma en la que podemos interpretar las señales de bebé, pero hay algunas muchísimo más importantes, ¿no? Como el núcleo preóptico medial, el núcleo accumbens, estructuras límbicas y las áreas de asociación motora. Entonces viene un estímulo sensitivo, que en este caso
es un bebé que está haciendo algo, por ejemplo, llorando o haciendo gesticulaciones o alzando las manitas o balbuceando, ¿no? Nosotros lo recibimos a través de nuestros sistemas sensitivos, lo integramos en nuestros circuitos, sobre todo en el núcleo preóptico medial, y entonces viene una respuesta. Que esa respuesta puede ser lo cargo, o puede ser de alerta, o puede ser de miedo, o sea, la respuesta tiene que ir como acorde de lo que el estímulo nos está mandando, ¿no? Y conforme haya mayor sensibilidad materna, hay mayor respuesta contingente a la necesidad de bebé o como en relación a la necesidad de bebé. Siguiente. Si a esto que ya suena bastante complejo, y aquí les quiero hacer un paréntesis y un pequeño, que igual y me van a regañar los de marketing, pero espero que no, que lo vamos a ahondar muchísimo más en un siguiente webinar con la doctora Gabriela Pellón, que también es coordinadora del diplomado y que nos va a hablar justamente de todos estos cambios neurobiológicos asociados a la maternidad, o sea, mucho más a profundidad, ¿no? Ahorita se los dije así muy amplio, pero es realmente impresionante todo lo que ocurre en nuestro cerebro cuando nos convertimos en madres. Pero bueno, si a esto que ya suena complejo le sumamos los factores psicosociales que intervienen en esta transición a la maternidad, pues vamos entendiendo por qué se vuelve una etapa, pues, de mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, entre que sea un embarazo deseado y o planeado, va a modificar el cómo nos vamos adaptando a esta nueva etapa, la dificultad con la imagen corporal desde el embarazo, ¿no? O sea, desde volver a reconocer tu cuerpo en una forma diferente, ¿no? Esta idea de que debe ser el mejor momento de vida de una mujer y hasta nos hablan de este brillo en los ojos que se nos ve cuando estamos embarazadas, ¿no? Y que debemos de sentirlo como que si fuera lo máximo, la idealización de ese momento, ¿no? La idealización también de los propios bebés en el que no escuchamos que un bebé que duerme es el que es el mejor bebé, ¿no? El que te tocó un buen bebé o un mal bebé si es que duerme toda la noche, cuando es un proceso de maduración neurológica de los bebés, ¿no? El juzgar la ambivalencia y la sensación de trampa, que son emociones normales durante este proceso de la maternidad, que la ambivalencia, y no solo la maternidad, de la vida en realidad, ¿no? Pero que en este momento de vida son muy juzgados porque si tú te atreves a decir que ya te cansaste, ¿no? O sí, qué bonito bebé, pero ya que se duerma, ¿no? O sí, qué lindo, pero me duele la espalda, ¿no? Ya no puedo cargar. O esta sensación de trampa de sí estoy feliz, pero ¿qué me metí? ¿No? O sea, como no dimensionaba y lo dices, pues puede ser muy juzgado, ¿no? Por quien sea que te escuche. La pérdida de la propia identidad de las mujeres al momento de transicionar a la maternidad, ¿no? Porque cuesta trabajo como que entender qué eres ahora, si eres mamá, si eres esposa, si eres pareja, si eres hija, si eres profesionista, ¿no? ¿Dónde entra esto en la maternidad? Las dificultades con la lactancia, que yo soy una defensora de la lactancia 100%, pero no por eso niego que es difícil, que es bastante retador el poder lograrlo y que por algo nuestro México, sé que hay de otros países, que en México tenemos casi el 30% de lactancia exitosa, lo cual es muy pequeño, ¿no? El sentimiento de soledad, porque pues antes tal vez nos acompañaba mamá, ¿no? O nos acompañaban las hermanas o las tías, pero hoy en la realidad social actual, pues las mujeres trabajamos, entonces es muy difícil que tu mamá pueda venirse contigo a acompañarte durante el posparto, o que tu hermana o que tu prima, ¿no? O sea, ya no hay esa comunidad que antes se hacía en el posparto, ¿no? El choque entre lo que necesita un bebé y lo que nos dice, ¿no? La sociedad de que si lo cargas lo vas a embrasilar, que aquí en México eso significa que ya lo estás, ya te está tomando la medida, ¿no? Para que lo cargue siempre, ¿no? Y pues la exposición a la violencia que en poblaciones como la nuestra, pues es bastante alta, como les decía al inicio. Lamentablemente en México se calcula que 7 de cada 10 mujeres hemos sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de la vida y lamentablemente nuestra
nuestra primera exposición a violencia es antes de los 14 años, ¿no? Entonces, es un tema muy importante tomar en cuenta y que esto, cuando transicionamos a la maternidad, pues nos puede generar algún conflicto. Siguiente. Entonces, pues, ¿dónde entra la psicopatología en esto, no? O sea, este circuito que les hablaba de la conducta materna, pues se ve interrumpido cuando hay algún proceso psicopatológico, algún trastorno mental durante esta etapa. ¿Por qué? Pues porque nos volvemos menos sensibles y por lo tanto nuestra respuesta es menos contingente, o sea, va menos enfocada a lo que bebé necesita y esto se vuelve como un ciclo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Tenemos a bebé que lanza una señal que nos quiere decir que está, por ejemplo, tengo sueño, ¿no? Pero mi núcleo preóptico medial no está tan sensibilizado porque mis funciones cognitivas están alteradas por la depresión, por ejemplo, y entonces yo hago lo que racionalmente me dice mi cerebro que tengo que hacer. Cámbialo, dale de comer, no sé, cúbrelo, trata de dormirlo. O sea, hago todo lo que la razón me dice, pero no lo hago interpretando lo que bebé está necesitando, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando le intentas dar de comer a un bebé que tiene sueño? Pues llora más, ¿no? O qué pasa cuando le intentas dormir a un bebé que tiene hambre. No solo no se va a dormir, va a llorar cada vez más fuerte, ¿no? Y entonces esto empieza a generar da paso a todo ese pensamiento de qué mala mamá soy la peor madre del mundo, hago lo peor, ¿no? Mi bebé me odia porque nada más llora conmigo, no lo puedo calmar, etcétera, y entonces se vuelve este ciclo vicioso en la conducta materna. Siguiente. Entonces, la psicopatología pues impacta no solamente a la mujer, sino también al bebé y a la familia, porque va a afectar la relación entre mamá y bebé, va a afectar la relación entre esta mujer y su pareja, esta mujer y su familia, pero también va a tener implicaciones en el desarrollo emocional y cognitivo de los hijos. Esto está demostrado a largo plazo e influye en el crecimiento y desarrollo infantil también a largo plazo. Hay estudios, sobre todo, por ejemplo, hay uno en Inglaterra que es el más largo que se ha hecho, en el cual los hijos de mujeres que cursaron con ansiedad o depresión durante el embarazo siguen presentando alteraciones desde el secretar, por ejemplo, más cortisol ante situaciones estresantes, hasta conductuales o hasta tener mayor riesgo de trastorno depresivos o ansiosos a lo largo de la vida. Siguiente. Entonces, las mamás en circunstancias emocionalmente dolorosas o estresantes, ya sea de como antecedente por su historia de vida por ejemplo, que hayan sido expuestas a trauma o violencia o que tengan una situación estresante durante esta gestación, y si a eso le sumamos otros factores como la pobreza, el consumo de sustancias, y que atraviesan este periodo de matrescencia, pues liberan menos oxitocina, bueno, sí, liberan, secretan, hacen menos oxitocina, tienen menos interacción con bebé, menos entusiasmo en el juego, menos contacto afectuoso y esto pues se va sumando para traducir a este mayor riesgo de trastornos emocionales y conductuales en los hijos a lo largo de la vida. Siguiente. Los trastornos mentales más frecuentes en perinatales son... Hasta el 20 modelos. Pero es que como está como... gracias. Ahí los trastornos mentales más frecuentes son, ya les había dicho, la depresión y la ansiedad, pero también hay otros como el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de estrés postraumático. Y les incluyo la psicosis posparto, no porque sea común, afortunadamente no es común, pero es una urgencia clínica que pone en riesgo a la mujer y a los hijos, ¿no? Y todos estos trastornos implican un deterioro funcional y complicaciones familiares cuando se presentan en la etapa perinatal. Siguiente. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cómo podemos tener ciertas señales de alerta para poder detectarlos, ¿no? Aquí pongo como los síntomas más comunes y que tienden a minimizarse y que tienden a decirnos es por el embarazo, ¿no? O sea, cuando va una mujer
a su consulta con el ginecólogo o ginecóloga y le dice, estoy triste, lloro, ¿no? No paro de llorar, veo una película y estoy llorando, no disfruto. Y entonces lo primero que le contestan generalmente es, pues es que son las hormonas, ¿no? Son las hormonas porque estás embarazada. Y pues ahí ya debe de ser una señal de alerta para poder al menos preguntar más a profundidad o hacer un tamizaje de salud mental y en caso necesario referir, ¿no? a alguien o iniciar el tratamiento, porque la realidad es que la mayoría de las mujeres pues no van a llegar al psiquiatra, no van a llegar al psicólogo, sino que se van a quedar con sus médicos de primer contacto, que son los ginecólogos, o, por ejemplo, ya una vez que nace el bebé, a lo único que sales es al pediatra, ¿no? Al único que vas a tu consulta es al pediatra. Entonces, el pediatra también tendría que poder detectar esto. Entonces, la tristeza persistente es una señal de alerta de que algo está sucediendo. Una vez que nace bebé, lo tenemos que diferenciar del baby blues, que es algo que sucede en el 80% de las mujeres y que es una tristeza, generalmente ocurre justo cuando nace y suele durar entre 2 a 4 semanas, pero no debe interrumpir la funcionalidad, o sea, no debe permear en el día a día de la mujer, aunque haya tristeza, pero cuando ya dura más de 2 semanas o ya estamos llegando a las 4 semanas, no es normal y entonces tenemos que hacer algo antes, ¿no? La ansiedad intensa que también puede llegar a ser normal, pero bueno, y esto es porque conforme va avanzando el embarazo, uno de los circuitos que también se nos hacen más sensibles es el de que detecta los riesgos, tanto reales como imaginarios. Entonces, desde que nos acercamos al tercer trimestre del embarazo, empezamos a fantasear con todo lo que puede pasar, ¿no? Que si va a ser parto, que si se puede complicar, que si va a ser cesárea, que si me puede pasar esto, que si me va a dar la hemorragia, que si no sé, o sea, que si el bebé no va a respirar, o sea, empezamos a fantasear con todas las complicaciones y una vez que nace, empezamos a fantasear con todos los riesgos, tanto reales como imaginarios, de lo que puede ocurrirle a este bebé y eso es porque nuestro cerebro se vuelve buenísimo para poder detectar riesgos y que este bebé se mantenga a salvo, ¿no? Sin embargo, algo que lo hace diferente o cuando ya tenemos que pensar que no está haciendo algo funcional es cuando empezamos con conductas evitativas. Desde el embarazo puede ser no voy a la consulta por el miedo a lo que me vayan a decir, por ejemplo, o ya en el posparto no me acerco al bebé porque me da miedo cargarlo y que se me vaya a caer, ¿no? Y entonces mejor ya no lo hago. Y entonces, a esto es a lo que me refiero con estas dificultades funcionales y evitación del bebé, que es malamente entendido como un rechazo, ¿no? Y eso es muy lamentable que sigamos diciendo que el principal síntoma de la depresión perinatal es el rechazo al bebé, cuando va mucho más allá, es mucho más complejo que eso y generalmente viene de este temor a hacer daño. ¿Sí? Por la incapacidad, por las ideas de culpa. Entonces, cuando estas ideas nos generan evitación, pues también ya seguramente estamos hablando de un trastorno. El no poder dormir, que también si no lo preguntamos a fondo, pues nos quedamos con oye, ¿puedes dormir? Pues embarazada no puedes dormir, ¿no? Y ya con un bebé, pues menos. Entonces, si tú te quedas con eso, pues toda mujer que acaba de tener un bebé te va a decir, no, no estoy durmiendo. Entonces, aquí la diferencia es, oye, ¿puedes dormir? Si bebé duerme, ¿tú puedes conciliar el sueño o te quedas pensando o qué pasa, ¿no? Te acuestas y ¿qué te pasa? Tienes estas ideas tal vez recurrentes de algo malo va a pasar, por ejemplo. Los pensamientos intrusivos, egodistónicos, o sea, que causan malestar. ¿Por qué? Porque aunque los pensamientos intrusivos son algo esperado, que también el 80% de las mujeres lo presentamos, puede ser desde el tercer trimestre hasta el posparto, en el cual, por ejemplo, hay mujeres que te dicen, es que me acerco a la escalera, veo la escalera y veo cómo nos caemos, ¿no? O me acerco a la ventana y veo cómo el bebé se cae de la ventana, ¿no? O veo un cuchillo y veo el cuchillo enterrándose, ¿no? O sea, son pensamientos que vienen también de esta
facilidad ahora del cerebro de poder ver tanto cosas reales como imaginarias de riesgos, ¿no? Entonces, pero cuando nos causan una disfunción es cuando ya tenemos que hacer algo, y ahí otro spoiler para las siguientes semanas con el doctor David Fernando Botello, que nos va a hablar de justo de trastorno obsesivo compulsivo y de estos pensamientos intrusivos, y cuándo tenemos que hacer algo, cuando ya no es algo adaptativo. Siguiente. Entonces, pues, ¿quién puede detectar estos problemas? Y aquí es donde yo siempre, y por lo que me interesó mucho este proyecto del diplomado dirigido al personal de salud, no solo a los psiquiatras y psicólogos, sino a otras áreas, porque es quién puede detectar estos problemas, ¿no? Y si nos quedamos solo con el área de salud mental, pues muy pocas mujeres van a poder ser detectadas. ¿Por qué? Porque sus principales médicos de contacto pues son otros, ¿no? Entonces, lo que nos dicen las guías clínicas es que se recomienda un tamizaje universal durante el embarazo y el posparto. Eso quiere decir que a toda mujer embarazada se le debería de realizar un tamizaje de salud mental desde el embarazo y en el posparto. ¿Con qué se les puede? Acuérdense que tamizaje no quiere decir diagnóstico, ¿no? O sea, no con un tamizaje o con una escala vamos a hacer un diagnóstico, no, pero vamos a detectar a las mujeres que tal vez sí necesitan una valoración, y entonces podemos diagnosticar, ¿no? Los instrumentos validados para estos tamizajes son la escala de depresión postparto de Edimburgo, que ya se le ha cambiado el nombre ahora perinatal, porque ahora sabemos, o se ha validado más bien, que se puede utilizar desde la semana 14 de embarazo hasta los 6 meses posparto, o sea, ya no es nada más posparto. O el PHQ-9, que es el Patient Health Questionnaire de 9 ítems, que también está validado para mujeres embarazadas, ambos para mujeres en Latinoamérica, ¿no? O sea, está también en español. Y en el caso del Edimburgo, un puntaje mayor a 11 se considera positivo para hacer una valoración y determinar, ¿no?, si necesita algo. Estas escalas están disponibles de forma gratuita en diferentes plataformas, o sea, literal en Google, lo pones, te sale la calculadora, va contestando la paciente y te da el resultado, ¿no? Son muy fáciles de utilizar, y nos pueden hacer esta diferencia entre que se nos pase una depresión o no. Siguiente, por favor. Los errores más frecuentes en la práctica clínica es justamente no detectar a estas mujeres. ¿Por qué? ¿Y por qué se ha detectado que no se hace esto? Porque no se realiza un tamizaje, por pensar que no tenemos tiempo o no tenemos recursos. Pero el tiempo, la de Edimburgo son 10 ítems, el PHQ-9 son 9 ítems, que son 2 minutos, ¿no?, de contestar. Y recursos, pues también afortunadamente ahora están muy a la mano, ambas escalas para poder realizarse en una consulta normal, ¿no? Entonces, la subdetección sigue siendo un problema global, y por lo que estas mujeres pasan desapercibidas. Siguiente. Entonces, pues por eso es que necesitamos tener este enfoque interdisciplinario en el que no solamente entremos los profesionales de salud mental como el psiquiatra o el psicólogo, sino que también permeemos y tengamos estos equipos de trabajo con obstetricia, con pediatría, con trabajo social y enfermería, que son los que están 100% mucho más en contacto con estas mujeres, ¿no? Siguiente. Por último, ya para ir cerrando, les quiero presentar un caso clínico, que es un caso clínico real, y que lamentablemente refleja lo que sucede por el temor a hablar de la salud mental durante el embarazo y desde antes del embarazo, pero ahorita verán por qué, y los errores que se van cometiendo pues en la práctica clínica por no tener un enfoque interdisciplinario, ¿no? Entonces, esta es una mujer de 37 años, que a los 32 años tuvo una primera pérdida a las 6 semanas de gestación. Aparentemente fue un embarazo anembriónico, y este embarazo no fue planeado, por lo que se dio cuenta al iniciar con un sangrado. Va a su ginecólogo y le comenta, le dice, es un embarazo anembriónico, entonces no es embarazo, ¿no? No lo cuentes como tal. Ella se queda con esa idea y dice, ok, ya, ¿no? Pasó. 2 años después,
ya con su pareja empiezan a planear un otro embarazo. Voy a conectar mi... denme un segundo. Adelante, doctora, no hay problema. Disculpe, porque me estoy quedando sin batería. Listo. Bueno, 2 años después decide empezar a planear el embarazo y pues lamentablemente a las 14 semanas de gestación tiene pierde este bebito y pues decide iniciar psicoterapia porque empieza con síntomas depresivos como falta de interés, ideas de muerte, insomnio, fatiga, empieza a disfuncionar laboralmente. Realmente eso fue lo que la llevó a pedir como la ayuda buscar la ayuda de psicoterapia y empezó a tener estos pensamientos sobre los bebés perdidos, en plural. O sea, empezó a pensar qué hubiera pasado si ese primer bebé, si se hubiera logrado y si este segundo. Y aunque le decían que pues no había tenido bebé en el primero, ella eso lo hacía todavía mucho más difícil porque se sentía muy sola, que nadie le entendía, porque le decían el primero ni fue bebé, ¿no? Porque no había, y el segundo ni nació, ¿no? Entonces se sentía muy aislada. Su terapeuta la canalizó conmigo. Yo hice lo que hacemos normalmente, ¿no? Descartar otra situación física como una alteración tiroidea, ¿no? Su perfil tiroideo estaba normal, biometría estaba normal, y le hice tratamiento con escitalopram, con lo que empezó a tener remisión parcial de los síntomas a las 3 semanas, o sea, tuvo buena respuesta. Ella siguió buscando el embarazo, que es algo que también pasa muy común en el duelo perinatal. Las mujeres o empiezan a buscarlo rápidamente o lo alargan mucho, ¿no? O sea, tardan mucho en volver a intentarlo, se van a los extremos. Entonces, en este caso, ella sigue intentando quedar embarazada y pues lamentablemente tiene una tercera pérdida gestacional, está mucho más temprano, a las 6 semanas. Seguía en terapia, con antidepresivo, siguiente. Y pues un año después, decide ya, ahí paró, o sea, paró los intentos para poder ir sanando porque estaba ya pues con mucho dolor emocional por estas pérdidas. Entonces se dio un tiempo, pero un año después decidió a los 36 años volver a intentarlo y ahí busca consulta con un biólogo de la reproducción, pues por los antecedentes. Llevaba ya 10 meses con tratamiento antidepresivo y lamentablemente el biólogo de la reproducción decide suspender el antidepresivo por el riesgo obstétrico que tenía el uso de antidepresivo antes de un embarazo y por esta otra cosa que lamentablemente se sigue escuchando de los productos valiosos, que yo ahí lo que opino es que, pues, ¿qué producto no es valioso, no? Pero bueno, por esta situación decide suspender el antidepresivo y queda embarazada, porque pues evidentemente no hay un problema con la concepción, el problema en ella es otro, ¿no? O sea, no se retiene. Eh, a las 11 semanas de gestación reinicia con sintomatología afectiva y ahora fue una evolución muy, muy rápida, ¿no? 5 semanas después empieza con ideas de muerte, diciendo que quería desaparecer, que se quería morir, pensaba en que iba a aguantar, o sea, en el pensamiento decía que se iba a esperar a que naciera la bebé para después matarse, ¿no? Porque no podía matarse con la bebé en la pancita porque no era culpa de la bebé. Muchas ideas de culpa, pensando que iba a ser la peor mamá del mundo, que la bebé iba a estar mejor sin ella, ¿no? Su terapeuta le sugirió que volviera a buscarme, lo hizo afortunadamente, le expliqué ampliamente riesgos y beneficios del tratamiento y pues decidió reiniciar el antidepresivo, ¿no? Siguiente. Aquí no termina la cosa, ojalá aquí terminara. Pero nace bebé, bueno, tuvo una situación ahí de una amenaza de parto pretérmino, entonces la enviaron a reposo absoluto. A la semana del reposo le hacen una cesárea de emergencia porque detectaron estrés fetal. Y ella recuerda que cuando nació la bebé la vio morada y no lloraba, ¿no? Tiene ese recuerdo del momento de la cesárea
con pensamientos intrusivos, reviviscencias, ¿no? Como datos de un parto traumático, de un estrés postraumático relacionado al parto. Y la bebé, una niña, es una niña, eh, eh, al tener esta dificultad al nacimiento, la pediatra que recibe a la bebé le dice que debe suspender el antidepresivo para si es que quiere lactar, ¿no? Porque el antidepresivo le va a hacer daño a la bebé y entonces que debe suspenderlo y además le inicia la dieta del amor, que no sé si han escuchado, pero es una dieta que se indica cuando hay alergia a la proteína de la leche, ¿no? Sin realizar pruebas ni nada, ¿no? Solo dice que tiene que hacer esto. Y pues ya en casa, la bebé se recuperó. Afortunadamente fueron cuidados bastante, o sea, fue observación nada más, ¿no? Las dan de alta juntas, se van a casa y a las 6 semanas posparto ella reinicia con ideas de muerte, pero ya no solamente suicidas, sino felicidas, ¿no? Lo que antes pensaba como me espero a que nazca para yo matarme, ¿no? Ahora era cómo me voy a matar y a dejar a esta bebé en un mundo tan feo, ¿no? Entonces, mejor, pues nos mato a las dos, ¿no? Muchas ideas de culpa sobre que hasta su leche le hacía mal, ¿no? Y que pues sería mejor morirse, junto con la bebé. Nuevamente me contacta, y aquí la intervención fue mucha contención, obviamente, aunque no es mi rama en la psicoterapia, pues mucha contención, mucha validación de todo lo traumático que había pasado, y también de canalizar a una pediatra certificada en lactancia, ¿no? Porque todo lo que me decía de que no puedes lactar si tomas antidepresivo y que la bebé tiene alergia a la proteína de la leche, y yo, aunque no sea mi área, pues más o menos, ¿no? Me he educado al respecto. Y pues bueno, aceptó ir a esta consulta con una pediatra que es profesora del diplomado, por cierto, la doctora Edith Medina, y afortunadamente pues, la doctora Edith es buenísima, ¿no? Que con toda la evidencia científica lo puede transmitir de una forma muy empática a las pacientes y pues le explicó que no era necesario retirar la lactancia, no era necesario, no estaba contraindicado el antidepresivo, que esto de la dieta del amor tenía dieta, ¿cómo se llama? Especificaciones, ¿no? Y que su bebé, al ser una bebé un poquito prematura, pues, y los bebés nacen con su sistema gastrointestinal muy, pues, no tan bien, ¿no? Se me fue la palabra, ahorita me viene, porque era normal, ¿no? Entonces, que no teníamos que preocuparnos por eso, y afortunadamente, pues, ni se perdió la lactancia, se, ni hubo este desenlace que vemos en estas noticias, ¿no? Que acabamos de pasar en nuestro país de muertes maternas y muertes infantiles, ¿no? Bueno, se logró la lactancia y tuvo revisión de la sintomatología afectiva. Siguiente, por favor. Y bueno, con lo que quiero cerrar de esta presentación es que realmente la detección temprana de estos padecimientos va a cambiar el pronóstico, no solamente de la mujer, sino también de la familia y de estos bebitos, ¿no? ¿Por qué? Porque permite un tratamiento oportuno, porque disminuye el sufrimiento materno y va a proteger esa relación madre-bebé y así vamos a poder identificar cuadros que requieren atención, ¿no? Y para identificar estos cuadros, pues requerimos una formación en salud mental perinatal para saber qué es normal, ¿no? Y poder detectar cuándo no, y entonces canalizar de una manera adecuada o atender de una manera adecuada, ¿no? Siguiente. Y ya, por último, me despido con esta frase de la doctora Ivone Olza, que es pues referente en salud mental perinatal, que a mí me transmite mucho porque realmente creo que es verdad que cuidar la salud mental de las madres es la inversión más rentable a nivel social. Y creo que si volteamos a ver esta área, vamos a tener sociedades, poblaciones mucho más empáticas, menos agresivas, ¿no? Con muchas más oportunidades. Y suena muy utópico, pero es la razón por la que me dedico a esta área. Y pues ya, nada más para cerrar, pues los invito les están poniendo en el chat
información sobre el diplomado, y creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. Muy bien, doctora, pues mandé un aplauso digital, pero muchísimas gracias por la presentación, súper interesante. Justamente en esta semana del cerebro que estamos, eh, no es una conmemoración, sino más bien un recordatorio, ¿no? De la importancia de este órgano y que a raíz de que pues es algo evolutivo que nos ha ido permitiendo la supervivencia, todos estos circuitos que se van desarrollando por la protección, ¿no? Del bebé. Es súper interesante. Y bueno, para todos los que están por acá, que sepan que esto pues son temas que se van a tocar a profundidad dentro del diplomado que estamos promocionando. Voy a pasar a las preguntas por si quieren irlas dejando acá. De igual forma a la gente que está poniendo ahí que le interesa la parte del diplomado, que sepan que vamos a tener únicamente para la gente que se registró en esta parte, tenemos 5 cupones con el 30% de descuento en un pago. Entonces, para que puedan contactar ahí al número de WhatsApp y puedan hacer válido eso. Y bueno, por acá hay una pregunta, doctora, que creo yo, usted me dirá mejor, creo que se resolvió durante la presentación, pero pregunta Larisa Cortés, buenas noches Larisa, pregunta que si actualmente existe algún modelo psicoterapéutico adecuado para abordar las problemáticas de esta población. Sí hay, bueno, hay modelos psicoterapéuticos con evidencia científica que ayudan pues en esta etapa. Obviamente la terapia conductual es la que lidera porque es la que tiene más evidencia. Desde mi perspectiva no es la única, pero pues es la que miden, ¿no? La terapia interpersonal, la terapia dialéctico-conductual. Habemos algunos que nos dedicamos a esta área que estamos formando modelos de atención, pues pioneros, ¿no? Que estamos ahí en el picando piedra y viendo qué sucede y que hemos combinado varias corrientes. En el caso de una servidora junto con la maestra Valeria Sánchez, creamos el modelo de atención en salud mental perinatal del Instituto Nacional de Perinatología y justo combinamos DBT con teoría del apego, con mentalización, para fomentar como esta sensibilidad materna y lo que les explicaba como de la conducta materna, ¿no? Entonces sí hay varios modelos, pero la mayoría estamos todavía como picando piedra literal, viendo qué resultado tiene, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctora. Esperemos que haya respondido todo esto a la pregunta de Larisa. Tenemos otra pregunta por acá de Ana Lucía Casares. ¿Qué opina si en la escala de escrutinio no sale positivo, pero en la entrevista reporta ideación suicida? Claro, sí, buenísimo. Acuérdense que las escalas, los tamizajes nunca son diagnósticos, ¿no? O sea, nunca los debemos tomar como nuestra referencia. Nos ayudan para muchas cosas, pero el diagnóstico clínico, la entrevista clínica, eso es lo que nos debe de orientar, ¿no? Entonces, en este caso, alguien que en una escala contesta que no, pero en tu entrevista te está refiriendo ideación suicida, ideación de muerte, pues entonces hay que tomar ese parámetro, ¿no? No la escala. Por acá, perdóneme, doctora, hay una corrección posterior, no había visto este mensaje y dice, perdón, si en la escala reporta ideación suicida, aunque no cumpla con la cantidad de incisos. Ah, sí, buena pregunta también. Sí, sí, de hecho la escala de Edimburgo, ese es uno de los criterios. Cuando sale mayor a 11 se considera positiva y si sale menor a 11, pero el ítem 10, que es el que evalúa esta ideación suicida, es positiva, se considera positiva, aunque tenga 3 puntos, ¿no? Por decir, es muy difícil que eso pase, pero puede suceder. Muy bien, pues esperemos que eso haya respondido a Ana Lucía Casares. Vamos con la siguiente, que es de Yuri Vázquez. Buenas noches, Yuri. Gracias por la ponencia. Yo tengo una pregunta. Como médico familiar de primer nivel, me interesa saber qué antidepresivo puedo utilizar durante el embarazo y posparto, en caso de pacientes con Edimburgo de más de 13 puntos. ¿Cuál es el antidepresivo que tiene menos riesgo para el bebé? Muchas gracias. Claro, sí.
Sí hay antidepresivos, bueno, es una pregunta compleja, que por eso es que sí se necesita la formación en esta área, ¿no? Para poder tomar decisiones. A grandes rasgos, lo que te puedo decir, Yuri, es que tenemos suficiente evidencia para saber que hay diferentes antidepresivos que son seguros durante el embarazo siempre y cuando el beneficio supere al riesgo, ¿no? Como cualquier medicamento, hasta un paracetamol, ¿no? O sea, cuando es necesario, vamos a superar ese riesgo y entonces el beneficio será mayor, ¿no? Entonces no te podría decir así de es tal o cual porque no es una receta de igual para todas las pacientes, depende también de las características o de los síntomas que estén predominando para tomar esa decisión, pero por ejemplo hay guías de tratamiento como eh, la canadiense, perdón, se me fue la guía canadiense, que está también disponible en diferentes plataformas como PubMed, y que ahí, pues ahí puedes leerla y ver qué opciones de tratamiento hay, ¿no? Pero sí hay muchas. O sea, ya no es una barrera el pensar que no necesitamos tratamiento o que no podemos usar tratamiento farmacológico y durante esta etapa. Y que ahí estoy tratando de mostrar acá, doctora, discúlpeme que la distraiga con el Sí, movimiento, yo. pero justamente ese tema es parte de un módulo dentro de la parte Sí, de terapia, ¿no? O sea, no solamente es la cuestión de antidepresivos, creo que a lo largo de todo el embarazo es muy común que la gente diga, oye, ¿y esto lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Y muchas veces se dejan de consumir fármacos por el temor de lo que puede suceder, aunque sean, pues se puedan utilizar, ¿no? Digo, en eso ustedes tienen mucho más expertise, pero que sepan que dentro del el diplomado, que les podemos hacer llegar esto a los que requieran la información, uno de los módulos cubre justamente toda esa parte de psicoterapia, ¿no? En la que los doctores, pues, hablan a profundidad de cuándo sí, cuándo no, y dependiendo de muchas variables, cómo empezar a poder hacer esta receta o esta prescripción. Vamos a sí. continuar porque estamos llegando ya a la hora de término. Por acá nos escribe Astrid Gómez. Hola Astrid, buenas noches. Doctora, me conflictúan con publicaciones contradictorias que hablan de un riesgo bajo de pérdida del embarazo, pero una frecuencia considerable de pérdidas asociadas al uso de ISRS en las primeras SDG. ¿A quiénes les sugiere suspender? ¿A quiénes A se les... ninguno, Ujú. a nadie. La respuesta corta es a nadie. Sí, hay salieron algunos estudios, pero ya son bastante, o sea, no son tan recientes como por los 2000, pero cuando lo que pasa es que o sea, la evidencia científica se tiene que también leer de cierta forma, ¿no? Entonces, cuando se adentran a ver qué fue lo que demostraron esos estudios, pues resulta que el riesgo que había reportado era parecido a la población general y no tomaban en cuenta que también dependía del trastorno, ¿no? O sea, y hoy justo que estamos haciendo esto, bueno, en el diplomado tenemos la participación de varias psiquiatras y terapeutas internacionales que nos han aceptado la invitación porque saben la importancia de llevar este conocimiento. Y la doctora Lushkin, que es una eminencia en la parte de psicofarmacología, nos presenta justo este modelo de tienes que tomar en cuenta también cuál es la patología de base, ¿no? Entonces, en una mujer en la que tal vez hay ciertos fármacos que se han utilizado por la complejidad del trastorno mental, que digamos que es por el antidepresivo, pues es muy errado, porque no estamos tomando en cuenta que también hay una patología de base que genera cambios que pueden y que están relacionados con restricción al crecimiento uterino, con parto pretérmino, con hemorragia, ¿no? Y entonces ahí es donde cometemos ese error, pero hasta ahorita, o sea, hasta ahora la información más reciente es que no se relaciona con pérdidas, o sea, con abortos de las gestaciones, ¿no?
Muy bien, pues vamos ya con las últimas dos preguntas. Por ahí veo que Astrid tiene la mano levantada. No sé si quiere agregar algo más para esta pregunta y si no, para continuar. No, fue pues eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. Buenas noches. Y tenemos por acá las últimas dos preguntas. Vamos a dejarla, una que es muy interesante, que creo que es algo de las nuevas tecnologías. No sé si esto también, supongo que hay parte de esto dentro del diplomado, doctora, pero es del doctor Virgilio Santiago. Buenas noches, doctor. Un gusto saludarlo por acá. Y dice, buenas noches, ¿nos puede comentar sobre la eficacia de la estimulación magnética transcraneal en el embarazo y la lactancia? Como siempre, un placer escucharla, doctora. Gracias, muchas gracias. Sí, claro, es seguro. O sea, el uso de estimulación magnética transcranial es seguro. Ahí ya han hecho estudios utilizando modelos en el cual ven qué tanta, o sea, qué tanto puede haber en el bebé y, o sea, no, es seguro. En cuanto a tratamientos específicos, la situación que tenemos ahí es que no hay protocolos específicos para embarazo y posparto. O sea, utilizamos los que están para trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, ¿no? Y yo creo que ahí sí falta un poquito como de que podamos tener mayor evidencia de qué tipo de estimulaciones funcionan, qué tipo de protocolos funcionan, ¿no? La cantidad, porque también es algo a lo que nos hemos enfrentado, por ejemplo, en perinatología, ¿no? La cantidad de sesiones, ¿no? También va a influir y lamentablemente, pues, en el embarazo te la pasas en las consultas, ¿no? Entonces, ahí es donde está el tema, pero los reportes que hay, y ya, bueno, ya ni siquiera hay reportes, sí hay ¿cómo se llama? Se me fue, de diversos, análisis de diversos, estudios de estimulación, tienen muy buenos resultados. Ujú. Sí, de metaanálisis, perdón. Ya, Metaanálisis, claro. es la Sí, hora. sí. Muy bien. Muy bien, doctora. Pues esto de todos modos son pues pequeñas, ¿no? Estamos haciéndolo en una hora. Dentro del diplomado van a poder profundizar esto. Es un diplomado súper completo, como pueden observarlo. Y tenemos la presencia no solamente de la doctora Laura Elena Jiménez Aquino, que es la principal coordinadora, la titular, pero tenemos todo un set de especialistas que en verdad van a poder enseñarles y ponerlos al tanto en esta área, ¿no? Y que sepa todo el público que nos acompaña fuera de México que es totalmente válido en toda Latinoamérica, ya que tenemos el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y esto permite que solamente con la apostilla sea oficial en cuanto al mismo número de horas y el mismo número de créditos. Recuerden que vamos a empezar en mayo, el 1 de mayo vamos a iniciar este diplomado y recuerden por favor también que tenemos un cupón para 5 becas que son con el 30% de descuento, solamente por las próximas 48 horas, entonces para que puedan, a los que les interese, contactar para poder inscribirse. Y bueno, doctora, hay una pregunta más, ¿nos la aventamos o ya cerramos? Nos la aventamos. Está bien, sí. Perfecto, entonces acá vamos a leer la pregunta de Lidia García. Dice, en la encrucijada de suspender los ácidos contra la lactancia materna, se prioriza continuarla con la madre, ya que se puede prescindir de la lactancia y no pasa nada. Es Hugo Matos Luis. Claro, nuevamente, es muy poco probable que se tenga que suspender la lactancia por un fármaco o por un psicofármaco. La mayoría son seguros, habrá sus excepciones, pero esas son las excepciones contadas, ¿no? Entonces, pues también bueno, hay recursos que podemos aprender a utilizar para saber si realmente está contraindicada un medicamento en la lactancia o no. ¿Por qué? Porque la lactancia puede ser un aliado de salud mental, porque no solamente es bueno para bebés, sino que también tiene mecanismos antiinflamatorios a nivel cerebral de las mujeres. Entonces, cuando tenemos algún trastorno mental perinatal, como la depresión, que es por hablar lo que más sabemos, lo que más común, no lo más común, pero lo que más sabemos, el suspender la lactancia con síntomas depresivos
puede incrementa los síntomas depresivos y puede generar hasta un riesgo mayor, ¿no? Entonces, es muy poco probable. Les repito, en el diplomado tenemos a la doctora Edith Medina, que es también un referente en lactancia y en justo entender la importancia neurobiológica de la lactancia también, no solamente para bebés, sino también para las mujeres. Siempre cuidando que no es que obliguemos a una mujer a lactar, ¿no? Sino que tratemos de propiciarlo dejando la decisión en las mujeres, ¿no? Para nada quiero que se entienda que debemos obligarlas. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Y pues ahora sí que, como dicen los mariachis, con esa nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que participaron en esta reunión. Les vamos a hacer llegar la grabación de esta sesión. Y por ahí viene una pregunta nada más, que ¿qué validez tiene la UNAM? Bueno, la UNAM es una de las universidades más importantes de toda Latinoamérica y otorgaremos un diploma al finalizar el diplomado. Es un diploma que está emitido por la UNAM, tiene validez oficial. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por este gran webinar, por toda la información que nos brindó. Estamos en contacto con todos los que nos dejaron mensaje acá y pues manténganse en sintonía dentro de nuestras redes, síganos para que puedan obtener información de los próximos webinars que vienen acompañando este set de videos y de webinars que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Gracias, doctora.